Ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Me gustaría que podamos buscar en el libro de Mateo, Mateo 26:42. Mateo 26:42. Hoy el hermano Esteban nos va a estar guiando en los atributos de propósito, que tienen que ver con la voluntad de nuestro Dios, que tienen que ver con su soberanía, que tienen que ver con su poder, porque debemos prestar atención, porque a veces, como es necesario comprenderla por parte, a veces creemos que, bueno, esto es por acá, esto es por allá, y acá más que nunca vamos a ver cómo se entrelaza todo, y bueno, nuestro Dios es complejo, realmente es complejo. Nosotros somos muy finitos, y su ser, su esencia es muy profunda. Pero vayamos a ver un texto para comenzar. Mateo 26:42. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y me preguntaba con este texto es, ¿contra qué nuestro Señor Jesús está chocando? ¿Contra qué nuestro Señor Jesús está doblegándose? ¿Contra qué nuestro Señor Jesús está diciendo, eso debo cumplirlo? Hay una voluntad de Dios para la vida, para la obra de nuestro Señor que no la puede evitar, que no la puede esquivar. Debe enfrentarla. Por lo más terrible que sea, por lo más difícil que sea, Dios ya decretó eso para el Señor. El Señor estableció algo firme que no va a cambiar, que se debe enfrentar, que se debe seguir. Y de esto se va a tratar, si no me estoy equivocando, Esteban, en profundidad las cosas que vamos a estar viendo en esta tarde. La voluntad de Dios, ese poder que es todopoderoso, vamos a ver que todo se une perfectamente. Podemos ver también que tenemos la voluntad de Dios, la que nos fue revelada, la única que podemos comprender, la que está en las Escrituras. Después hay una voluntad que el Señor no ha revelado. No ha revelado, no ha dicho por qué hemos nacido en cierta familia, no ha dicho por qué nos ha hecho como somos físicamente, no ha dicho por qué nos escogió, no dice un montón de cosas y esa es su voluntad privada, reservada, que no la revela. Y muchos hombres en la rebelión de sus corazones quieren nadar en su voluntad que no ha revelado y teniendo un océano, un abismo de verdad revelada. Amén. Y esa es su voluntad. Conocer su voluntad es lo que nos trae vida eterna, lo que nos hace andar en comunión. Cristo se encontró con esta voluntad de Dios, la cual no pudo esquivar. Tuvo que enfrentar y entregarse. Amén. Ojalá hoy podamos conocer su voluntad, su poder, su libertad. Ese es otro punto muy importante, hermano. Dios no hace nada bajo presión. Dios no hace nada porque les damos lástima. No fue eso. Dios es totalmente libre cuando obra su soberanía, cuando obra su voluntad. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que abra nuestra mente, que podamos comprender este atributo. El Señor es su atributo. El Señor es sus atributos. Él es en profundidad todos estos atributos que nosotros finitos nos cuesta tanto comprender de Él. Nos cuesta mucho, es muy difícil para nosotros. Pero por eso Él ha enviado el Espíritu Santo que more en nosotros para que nos enseñe todas las cosas y podamos comprender lo que Él ha querido que nosotros comprendamos de este lado de la eternidad. Amén. Oramos, Padre. Bueno eres tú para con nosotros, Señor. Bueno es que hayas congregado a tus hijos en esta noche, Señor, para escuchar un poco más de tus atributos de propósito, Señor. Aquellos que tú has decretado, aquellos que tú has establecido, Señor. Señor,
Tú has jurado por tu nombre, por tu santidad, por tu celo, que harías tu voluntad, que nadie puede retener tu mano, que nadie puede doblar lo que tú enderezas y nadie puede enderezar lo que tú doblas. Señor, eres terriblemente poderoso. ¿Quién puede ir en contra de tus órdenes, mi Señor? Te amamos, Señor, por tu brazo tan fuerte. Te amamos, Señor, por tus decisiones tan contundentes. Te amamos, Señor, porque eres un Dios de verdad, de palabra, de autoridad. Eres un Dios que lo que se propone hacer lo hace. Y no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que lo pueda evitar. Amamos tu soberanía. Señor, amamos tu libertad. Amamos, Señor, tu omnipotencia, Señor. Podemos ver cuán fuerte eres. Te amamos, Señor. Qué hermoso es tener un Dios del lado nuestro que nos protege, un Dios tan grande como tú. Bendice a mis hermanos. Bendícelos, Señor, con la capacidad y la gracia de entenderte, de conocerte y de buscarte. Y bendice a tus siervos, Señor. Dale la gracia, la humildad, el amor, y que todo lo que vaya a salir de su boca sea todo sazonado con el poder del Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, podamos ser alimentados y poder crecer en esta gracia preciosa, Señor. Te amamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo con la luz de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cambiar acá. Ahí está. Hermanos. Bueno, como decía Raúl, vamos a ver toda la sección que Grudem trata sobre atributos de propósito. Dentro de los atributos de propósito, Grudem toca la voluntad de Dios, la libertad de Dios y el poder, ¿sí? El poder de Dios. Y creo que sería mejor englobar todo en un atributo que quizá nos puede hacer un poco de ruido, a muchos dentro del cristianismo le hace ruido, y es la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios es soberano. Y yo quería preguntarles ¿a qué les suena esa palabra? Si alguien quiere decir algo. ¿A qué le suena la palabra soberano? Soberanía. A un rey donde todo su pueblo no tiene ninguna opción de levantar una palabra contra él, porque él tiene la palabra y sobre esa palabra que suelta, todo tiene que estar sujeto, aunque a uno no le guste. Bien. ¿Qué más? Esteban, Sí. yo cuando estudiaba me acuerdo que la definición de soberanía era que no existía una nación es soberana porque no existe ningún poder sobre ella. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, creo que a ver, Luisito, te están señalando ahí, parece. Dueño. Dueño. Te suena a dueño. Soberano. Te suena a dueño. Bueno. A mí me da que soberano es alguien que hace su voluntad y no tiene que darle explicaciones a nadie de sus decisiones. Por eso es soberano. Es como alguien libre de hacer o deshacer como él quiere y cuando él quiere, y que no se sujeta a la autoridad de otro. Más o menos es lo mismo que todos dijeron. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entendemos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Esteban, Sí. no, que a mí, no sé si estoy equivocada, ¿no? Pero me venía como un monarca, o sea, es absoluto, no hay nada que, que esté más por encima de esto, ¿no? De un monarca. Bien. Bueno, de alguna manera todos dijeron lo mismo, porque
La palabra soberano significa sobre, supra, sobre, no hay nadie, sobre. Está sobre Sí, todo. sobre Soberano todo. es sobre todos, sobre Ujú. todo. Y no hay nadie arriba. ¿Sí? Es como una cúpula, como algo que ya no se puede ir más allá, ¿no? Eso es soberanía. Bueno, este es un atributo de Dios que los incrédulos rechazan, es un atributo que los incrédulos aborrecen, pero lo más llamativo de todo es que también es un atributo que los mismos cristianos distorsionan, o que los mismos cristianos a veces tienen problemas con este atributo. Y es parte de nuestra naturaleza caída, hermanos, rebelarnos ante este atributo de Dios. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne, lo que la carne desea, es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Estamos tan caídos, hermanos, que cuando Dios nos pone su ley en nuestra cara, en nuestra nariz y nos muestra su soberanía, es natural en nosotros rebelarnos, es rebelarnos a su soberanía. Así que nuestro corazón alberga tal soberbia y tal egoísmo que cuando vemos pasajes en las Escrituras en donde Dios hace ejercicio pleno de su autoridad, de su soberanía, entonces el corazón humano se inclina a acusarlo de injusto. No sé si ustedes escuchan en la radio, en la tele, cuando los incrédulos que no conocen nada de la Biblia, que no conocen nada, conocen algunas cosas como, y hablan de, no, porque Dios mandó a matar mujeres, niños, ¿no? Y ya automáticamente lo tildan a Dios de injusto, de perverso, de tirano. O sea, Dios está ejerciendo su soberanía en la creación. Pero nuestra naturaleza se rebela contra esa soberanía. Cuando leemos en la Biblia que Dios escoge, que Dios reprueba al que Él considera que debe reprobar, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y cuando Él ejerce su soberanía, enseguida, no, eso es injusto. Nuestra carne enseguida se revela a este atributo de Dios. Bueno, hermanos, aunque nos duela, aunque a nuestra carne no le guste, Dios, el Dios que tenemos, el Dios que creemos, en que creemos, y el único Dios que existe, es soberano. Y la soberanía de Dios significa que Él está por encima de absolutamente todo, en todo sentido. En todo sentido, Él está por encima de todo. Él lo determina todo, o sea, Él ya determinó el final desde el principio, Él lo determina todo, Él lo ordena todo, Él lo conduce todo, Él lo gobierna todo y Él lo sustenta todo. Y todo esto lo hace según su voluntad. No le pregunta a nadie, che, ¿vos qué querés? ¿Y a vos qué te gustaría? No, a Él no le importa. Él hace todo según su voluntad y para su propia gloria. Y como decía Marisa, Él no le rinde cuentas a nadie, Él no le pide consejos a nadie, Él obra según su voluntad y para su gloria, y está por encima de todos. Nadie lo va a resistir. Dios es soberano en su mismo ser, hermanos. No es que Él adquirió de alguna manera la soberanía antes de que creara las cosas. No es que en algún momento de la eternidad pasada Dios hizo algo que se ganó el premio de ser el soberano. O no es que alguien le adjudicó ese rol. Porque si alguien le hubiese adjudicado a Dios su soberanía, no sería soberano.
El que estaría arriba de él sería el soberano de Dios. Así que nadie le adjudicó este rol en el universo. Y, hermanos, un detalle más. No es que Dios es el soberano del universo porque Dios creó el universo. Entonces, como Él lo creó, Él es el soberano. Y empezó a ser soberano a partir del momento en el que Él creó todas las cosas. No, es porque Él es soberano que creó el universo. Es porque Él es soberano que hizo lo que hizo. Así que su soberanía es tal, hermanos, que cuando Dios le ordenó a la nada misma que produzca algo, la nada respondió. Cuando Dios dijo a la nada, sea la luz, se hizo la luz. Y no había nada, y la luz apareció. Así que Él no necesitaba crear cosas para ser soberano. Él creó todas las cosas desde la nada. Dios es soberano en y por sí mismo. Y su autoridad, su supremacía, su poder son inherentes a Dios. Es parte de su misma esencia. Así como Dios es amor, así como Dios es luz, podemos afirmar que Él es soberano. Es parte de su ser. No lo adquirió, nadie se lo dio. Él es así. Él es soberano. Y las Escrituras nos muestran esto adjudicándole este atributo a Dios en su mismo nombre. ¿Sí? Y hay varias formas en las que la Biblia le impregna en su nombre a Dios este atributo de soberanía. Solamente rescaté dos, porque si no, esto no termina más, hermanos. La soberanía de Dios es de tapa a tapa. No podríamos terminarlo, pero quiero tomar dos nombres que me parecen que son clave. Y el primero es este, Elión. El, Elohim, Ión. Elión, que significa el Altísimo, el Dios Altísimo. ¿Ves? El Salmo 47:2 dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre, ¿ven el sobre ese? Rey grande sobre toda la tierra. Él es el Altísimo, y si ustedes buscan la palabra Altísimo en la concordancia, lo van a encontrar tantas veces esta referencia. Así que, como decíamos, Él está sobre todos, Él está altísimo. Él es el más alto, él está a una altura en todo sentido que nadie lo puede alcanzar. Es temible y es Rey grande sobre toda la tierra, ¿no? Y después otro término que Dios lo lleva en su mismo nombre, que a veces lo cantamos, es el Shaddai. Él no es que es, él no es un artículo, la palabra él significa Dios. El Shaddai es Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Y en la Septuaginta, a ver, voy a anotar para ir marcándole, hermanos, las cosas. En la Septuaginta es una traducción de la Biblia, la primera traducción griega. El Shaddai lo traducen como Pantocrator. Pantocrator. Panto, todo. Krator, poder o fuerza. Pantocrator, todo poder, todo fuerza. O también se lo traduce como Jicanos, que significa todo suficiente. El Shaddai es todo suficiente, todo poder. Y en la Biblia vemos referencias diversas sobre este título de Dios, el Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente. Muchas veces es usado para la destrucción, el Shaddai, el Jehová de los ejércitos, ¿no? El Dios todopoderoso, el que derrama su ira, el que destruye y nadie lo puede impedir, nadie lo puede resistir. Pero también es usado el Shaddai para sustentar, para bendecir. Nadie puede detener a Dios cuando Él está determinado a bendecir, a sustentar, a proveer. Así que este todo poder implica tanto lo beneficioso para su creación como alguna destrucción.
tenemos dos textos. Era Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y por qué él se presenta como el Shaddai, el Todopoderoso a Abraham? Porque estaba determinado a bendecirlo. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que él le estaba diciendo: yo voy a utilizar todo mi poder infinito para bendecirte. Job 37:22 nos dice: viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. Hablando de Dios, ¿no? En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. ¿Lo ven? La grandeza, el sobre todo. No alcanzamos. Grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. No afligirá. Así que vemos esa expresión de soberanía en este título, el Shaddai, el Todopoderoso, el Todo Suficiente. Y hoy quiero ver con ustedes tres facetas de la soberanía de Dios. Tres aspectos, tres características de la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios no es una sola cosa, la podemos ver en distintas facetas a lo largo de la Escritura. Por un lado, punto número 1, la voluntad de Dios. Vemos la soberanía de Dios en su voluntad, la autoridad soberana de Dios y el poder soberano de Dios. Así que vamos a ir entrando en cada uno de estos tres ítems para ver bien este atributo de Dios, su soberanía. Vamos a la voluntad de Dios. Grudem nos da una definición. En el libro dice: la voluntad de Dios es el atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda la creación. Eso lo dice Grudem en su libro, el teólogo Grudem. Hay otro teólogo que me gustó más la definición porque es más sencilla, que es Joel Vicky. Dice: la voluntad divina se refiere al ejercicio activo e inteligente de sus atributos morales en las elecciones de Dios. Y hay otro teólogo que se llama Esteban, que quiere resumir todo para que lo entendamos. La voluntad de Dios es todo lo que Dios quiere. Creo que no encontré una forma más sencilla, ¿no? Porque si vemos a los teólogos nos vamos a confundir un montón. La voluntad de Dios es todo lo que Dios quiere, hermanos. Y Él va a poner en ejercicio, como dice Joel Vicky acá, el ejercicio activo e inteligente de sus atributos morales. ¿Qué significa eso? El ejercicio activo e inteligente de sus atributos morales. Que Dios no es una máquina, hermanos. Dios no es una máquina, Dios no es una fuerza impersonal que interactúa pasivamente con el universo y con todo lo que existe. Como que este Dios impersonal, esta fuerza, creó todas las cosas y se deja llevar por las causas segundas, se deja llevar por el movimiento del sol, la luna, los vientos, el agua, y todo es más o menos una casualidad. No, Dios no es una fuerza impersonal. Él actúa activamente e inteligentemente, o sea, razona todas las cosas que hace, y lo hace según sus atributos morales. O sea, Él está activamente involucrado en cada milímetro cúbico del universo, y va y dirige cada átomo, y dirige cada molécula, al punto de que conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, y si se cae un cabello, Él, no es que Él lo sabe, Él lo determinó así, Él lo controla. Y si cae un pajarito a tierra, ya estaba contado.
por el Padre. Y todo ese movimiento, todo ese ejercicio activo de Dios obrando y dominándolo todo, lo hace para glorificarse a sí mismo. Ese es el propósito de la voluntad de Dios. Pero ahora nos quedamos con esto. Dios es un ser personal, hermanos. ¿Usted tiene voluntad? ¿Usted tiene voluntad? Usted se levanta a la mañana y dice, hoy voy a hacer esto, hoy tengo ganas de comer esto. Y toma decisiones. Y tiene una voluntad propia. Bueno, Dios es un ser personal. Él tiene voluntad propia y la ejerce plenamente, su voluntad. Y dice Joel Vicky que Dios ejerce activa e inteligentemente su voluntad en las elecciones, en las decisiones, en las cosas que Dios elige. Vemos su voluntad. Dios va escogiendo, Dios va haciendo elecciones. Y todas esas elecciones que Dios hace están en perfecta armonía con sus atributos. Todo lo que Él decide, todas las alternativas que Él escoge, están en congruencia con sus atributos. Todas sus elecciones son santas, justas, rectas, misericordiosas, compasivas, buenas. Pero lo que tengo que entender de la voluntad de Dios es que todo lo que acontece en cada región del universo, en esas regiones inmateriales y materiales del universo, todo acontece según lo que Dios quiere, porque eso es lo que Dios hace. Él hace todo según su propia voluntad, ¿sí? Y vemos esto reflejado en la Biblia. Vemos, por ejemplo, un ejemplo. Podríamos sacar cientos de ejemplos. Pero ven, cuando Dios iba a escoger a David, pasó esto. En 1 Samuel 16:10 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Es decir, Dios tiene la capacidad de rechazar elecciones. No, a estos no los eligió. Él tiene su propia voluntad, ¿lo ven? Él elige al que él quiere elegir. 7 hijos le pasaron por delante y él dijo, no, ninguno de estos. Yo quiero a David. Es mi voluntad. No me van a conformar con estos 7 hijos. No es que no me van a reducir mis alternativas. Yo voy a escoger lo que quiero porque es mi voluntad. Así que el hecho de rechazar alternativas nos muestra que Dios ejerce su voluntad. Otro ejemplo lo vemos en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano, no en la nuestra, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Es decir, si alguien se hace grande en este mundo, y si alguien tiene poder en este mundo, es porque era la voluntad de Dios. No fueron ni sus capacidades, ni nada. Es la voluntad de Dios. Él domina sobre todo. Él le da fuerzas al que Él quiere, Él le da poder, riquezas, grandeza. Él administra según su voluntad todo lo que sucede en este mundo. Todo lo que sucede en la creación. No se le escapa nada. No se le escapa nada. Y todo lo que hace lo hace según su voluntad. No le está preguntando a nadie cómo tiene que hacer. Él lo domina todo, Él lo gobierna todo. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es la razón, hermanos? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la razón por la que todo existe?
Porque nosotros nos hacemos dueños de las cosas muy fácil. La pregunta es, ¿por qué las cosas existen? ¿Por qué el sol existe? ¿Por qué la luna? ¿Por qué nosotros existimos? ¿Por qué estamos existiendo? Miren lo que dice la Biblia. Señor, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Existimos porque Él quiso que existiéramos. No es producto del Big Bang, ni de la casualidad, ni de un montón de coincidencias del azar. Existimos porque Él quiso que existiéramos. Fue su voluntad que existiéramos. Y podríamos preguntarnos, bueno, listo, ya está, existimos, Señor. Perfecto. Ahora, ¿por qué pasan todas las cosas que pasan? ¿Por qué suceden? ¿Por qué pasa cada cosa en el universo? Bueno, la Biblia nos dice en Lamentaciones 3:37 al 39, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? Lo malo y lo bueno desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva humana. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Le está diciendo ese texto, no te preocupes tanto por lo que Dios hace, preocupate por tu responsabilidad, pero el texto nos está diciendo que todo lo que sucede, sucedió algo, abran los diarios de hoy. ¿Qué sucedió? Bueno, todo eso no escapa de la voluntad de Dios, todo es voluntad de Dios, hermanos. Todo sucede según la voluntad de Dios. Muy bien. Sabemos que existimos por la voluntad de Dios, sabemos que todo sucede porque Dios lo quiere así, todo lo que acontece, acontece porque Dios lo quiere así. Ahora, hermanos, ¿cuál es la razón? Le podríamos preguntar a Dios, ¿cuál es la razón por la cual nos redimió y nos adoptó como hijos? ¿Cuál es la razón? Bueno, Efesios capítulo 1, del 3 al 11, nos dice cuáles fueron las razones por las que Dios no solamente nos hizo existir, no solamente domina todo lo que existe, sino que nos salva y nos redime. ¿Por qué? Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió las elecciones de Dios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Señor, ¿por qué somos salvos? Por el puro afecto de mi voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esas son todas razones, según el puro afecto de su voluntad, según la riqueza de su gracia, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué cosas hace Dios según su voluntad?
todas las cosas. Todas las cosas Dios las hace según su voluntad, su propia voluntad. Muy bien. Muy bien, hermanos. ¿Pudimos entender este punto? Lo que quiero que entendamos es que una de las cosas que nos hace personas es que tenemos voluntad y queremos determinadas cosas, deseamos determinadas cosas, ¿no? Y obramos en consecuencia a esas cosas que deseamos. Es mi voluntad, no sé, comprarme una casa. Es mi voluntad comprarme un auto, es mi voluntad. Entonces, deseamos cosas y obramos en consecuencia. Nos ponemos a ahorrar, nos ponemos a trabajar. No somos máquinas autómatas. No es que nadie nos está dirigiendo con un joystick. Tenemos una voluntad propia. Somos seres volitivos, seres con voluntad. Bueno, Dios también tiene voluntad. Dios también desea cosas. Dios también quiere cosas. Dios también tiene propósitos. Pero la diferencia entre Él y nosotros, hermanos, es que Él no tiene ninguna restricción. Él no tiene limitaciones. Su voluntad está infinita y trascendentemente por encima de la nuestra. Y voy a decir algo que, miren cómo le duele a nuestra carne lo que voy a decir. Hermanos, lo único, subraya esta palabra, diría Marcelo, lo único que Dios hace es su voluntad. Es lo único que Él hace. Y la única vez que Él hace nuestra voluntad es cuando le pedimos conforme a su voluntad. Eso dice Primera de Juan, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, porque lo único que a Él le interesa hacer es su voluntad, porque Él es soberano. Y la única voluntad que prevalece es la de Él. Si ustedes fueran los reyes, los magnates del imperio más grande del mundo, ustedes le estarían preguntando, che, ¿qué quieren que haga? No. Obra según su voluntad. Y yo sé que hay algo adentro nuestro que se enciende en ira por escuchar estas palabras. ¿No? Hay una carne adentro que dice, no puede ser que esto sea así. Sí, hermanos, lo único que Dios hace es lo que Él quiere. Nuestra voluntad de criatura está totalmente subordinada a la suya, totalmente limitada por su voluntad. Esta falsa idea del libre albedrío, como que yo hago lo que quiero, hermanos, esto no es real. Es su voluntad la que gobierna nuestra voluntad. Nosotros podríamos desear muchísimo algo, pero nada nos garantiza que lo vayamos a conseguir, ¿no? Y podremos tener muchísima buena voluntad para hacer algo, pero nada nos garantiza que lo consigamos. A Dios no le pasa eso. Todo lo que Él quiere lo hace. Dios obtiene todo aquello que desea y realiza todo lo que quiere y nadie ni nada se lo puede impedir. Miren lo que nos dice la Biblia en Isaías 46:10. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. La pregunta es, hagamos un parate, como si no siguiera el versículo. Dios anuncia lo que va a venir, ¿no? Anuncia lo que va a venir. Anuncia lo que todavía no pasó, lo anuncia. ¿Por qué lo anuncia? ¿Cómo hace para anunciarlo? ¿Porque Él lo conoce? No solamente porque Él lo conoce lo que va a pasar. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Les voy a decir lo que va a pasar porque yo voy a hacer que pase, les está diciendo. No porque yo sé que va a pasar esto. Mi consejo permanecerá. Y yo lo haré. Haré todo
lo que quiero. Un texto del Nuevo Testamento que nos refleja un poco esto es 1 de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, si ustedes me preguntan a mí, yo no quiero padecer nunca nada. Ahora, por eso nos portamos bien, ¿no? Por eso tratamos de hacer las cosas bien, porque no queremos padecer. Pero si la voluntad de Dios es que padezcamos aún haciendo el bien, no lo vamos a poder impedir. Él hace su voluntad. Es su voluntad. Y por más que estemos haciendo todo bien, si nos toca sufrir, es su voluntad la que prevalece. Job hacía todo bien, ¿o no? Sacrificaba por sus hijos, era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero ¿cuál fue la voluntad de Dios para Job? Enfermarlo, quebrantarlo. Bueno, esa fue su voluntad. Un texto que también refleja esta realidad es Santiago 4:13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Esta es la voluntad humana. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esa es mi voluntad humana. Y Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, voluntad. Si el Señor quiere, viviremos, en primer lugar viviremos, ¿no? En primer lugar, levantarnos mañana a la mañana vivos. Si el Señor quiere, viviremos, y después veremos si haremos esto o aquello. Es si el Señor quiere. Es su voluntad, hermanos, la que rige todas las cosas. Ahora bien, hermanos, las Escrituras, dentro de la voluntad de Dios, nos muestra dos dimensiones de la voluntad de Dios. Ustedes lo pudieron haber leído ahí en el libro de Grudem. Y Raúl lo decía en el principio, una dimensión de la voluntad de Dios es bien conocida por sus criaturas. Dios la reveló a sus criaturas. ¿Y cuál es la voluntad revelada de Dios? Todo lo que Dios nos demanda, todo lo que Dios quiere de nosotros, todo lo que Dios reveló que nos va a exigir, sus preceptos, sus mandamientos, sus consejos, todo lo que Dios nos reveló de sí mismo para que sepamos cómo tenemos que vivir. Todo eso es la voluntad revelada de Dios. ¿Sí? A esta dimensión de la voluntad de Dios, los teólogos la llaman la voluntad revelada, o también la llaman la voluntad preceptiva por los preceptos de Dios, ¿no? Dios nos da preceptos y esa es su voluntad preceptiva. Hagan esto, no hagan aquello. O también algunos teólogos la llaman su voluntad débil. Y no porque Dios tenga alguna debilidad, sino que es la voluntad que nosotros, los débiles, podemos llegar a comprender. Es en contraste a una voluntad fuerte que Dios tiene, y vamos a ver un poco de eso. Les doy un ejemplo de voluntad revelada de Dios, los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Es la voluntad de Dios. El Señor quiere que no matemos, que no robemos, que no mintamos. Él quiere que le adoremos solamente a Él, que guardemos un día en la semana para adorarle a Él. Eso es voluntad de Dios revelada. Y tenemos algunos textos ahí. Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
Él te ha revelado, esto es voluntad revelada de Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es voluntad revelada de Dios. Cuando le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, Dios te dice, hacé justicia, amá misericordia, humillate ante tu Dios. Esa es mi voluntad. Esa es mi voluntad, esa es la voluntad revelada de Dios. Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 12. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿A dónde vamos para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? En las Escrituras. Vamos a su palabra y ahí nos enteramos todo lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos renovando nuestro entendimiento para ver cómo amarle mejor, cómo adorarle mejor, cómo servirle mejor. Y así nuestra vida cada día se va ajustando más a la buena voluntad de Dios. Así que es ahí donde tenemos que ir, a la voluntad revelada de Dios para vivir en justicia, ¿no? Salmos 119, 33 dice así, David dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, voluntad revelada, y lo guardaré hasta el fin. Así que todo lo que Dios reveló en sus estatutos es lo que Dios quiere de nosotros, en sus leyes, en sus mandamientos, en sus consejos. Vayamos a Proverbios y vamos a ver todos los consejos que Dios nos da. Eso es todo voluntad revelada. Las profecías también son voluntad revelada. A ver, vamos a leer un texto y ustedes díganme si esto no es que Dios está revelando lo que quiere hacer. Miren, Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, el Señor está anunciando lo que Él quiere hacerle a los asirios. Voluntad revelada. Esto es lo que yo quiero hacerles. Entonces, el Señor revela también su voluntad en las profecías. Entonces, hermanos, todo aquello que Dios demanda de nosotros, todo aquello que Dios nos revela lo que aconteció o lo que va a acontecer, todo eso es su voluntad revelada y tiene que ver con nuestra responsabilidad. Si el Señor nos muestra en Apocalipsis lo que va a suceder y nos dice, el que es injusto sea injusto todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía, eso es voluntad revelada para mí. Debo santificarme, debo limpiarme cada día más. Eso es lo que yo debo hacer. Bueno, pero hay una dimensión en la voluntad de Dios que permanece en secreto. Dios no nos dice todo lo que Él quiere hacer. Dios no siempre revela sus intenciones con respecto a lo que nos ordena. Y a esta voluntad, los teólogos la llaman la voluntad secreta de Dios, o la voluntad decretativa. Son los decretos que Dios se hizo a Él mismo en la eternidad pasada, y nadie sabe sus propósitos eternos, lo que Él determinó.
Lo vamos a saber cuando pase, pero hoy no lo podemos ver. Está velado para nosotros. Bueno, es la voluntad decretativa, secreta, la voluntad fuerte de Dios. Es decir, es la voluntad de Dios que se perfecciona, es lo que realmente Él quería hacer. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham e Isaac. ¿Qué le dice Dios a Abraham sobre Isaac? ¿Qué le pide? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios de Abraham a Isaac? ¿Qué le dice? Sacrifica a tu hijo. Esa era la orden. Esa era la voluntad revelada. Era responsabilidad de Abraham hacerlo. Entonces Abraham va, hace todo. Pero ¿cuál era la intención de Dios detrás? ¿Cuál era la voluntad no revelada detrás? Probar la fe de Abraham. Después al final Dios le dice, ya conozco que me amás, ya conozco que sos fiel. Y la intención de Dios era mostrar el carnerito ese que sustituyó a Isaac para que nos quede una prueba del Evangelio. Esa era la voluntad no revelada. Eso no, Dios no se lo dijo a Abraham lo que iba a hacer. Entonces vemos que hay una voluntad de Dios donde Dios se guarda sus intenciones. Nos revela cierta parte de su voluntad. Yo quiero que hagan esto, yo quiero que vivan así. Pero muchas veces Dios se reserva sus intenciones para Él mismo. Y esa es voluntad porque Él quiere hacer cosas, pero no nos dice lo que va a hacer. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Ahí está. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Miren. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿ven la voluntad acá? En esta palabra, quiere. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a otro ejemplo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo, ¿lo ven la voluntad ahí? No queriendo que ninguno perezca. Esto es el lado negativo, ¿no? Acá, que todos sean salvos, acá, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, hermanos, ¿todos los hombres vienen al conocimiento de la verdad y todos los hombres son salvos? La pregunta es, ¿ningún hombre perece? ¿Todos los hombres proceden al arrepentimiento, hermanos? Pero ¿cómo puede ser si es lo que Dios quiere, supuestamente, ¿no? Acá este texto dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca. Es su voluntad. Sí, esa es su voluntad revelada. Lo estamos leyendo. Él nos reveló eso. Pero vemos en la realidad que hay hombres que no aman al Señor y rechazan al Señor y mueren sin el Señor y perecen sin el Señor y nunca procedieron al arrepentimiento. Bueno, hermanos, esa es la voluntad secreta de Dios. Nosotros deberíamos vivir nuestro evangelio y predicar nuestro evangelio como si Dios quiere salvar a todos y como si Dios no quiere que ninguno perezca. Y debemos predicarle el evangelio a todo el mundo, porque eso es lo que Él nos reveló. Es su voluntad revelada. Pero Dios tiene propósitos en su voluntad secreta que se los reserva para Él mismo. Vamos a otro ejemplo. Romanos 9:13. Miren este. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Acá hay una elección de Dios, ¿la ven?
Dios expresó su voluntad. Él quiso amar a Jacob y quiso aborrecer a Esaú. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Ven cómo nuestra carne automáticamente reacciona a su soberanía? ¿Hay injusticia? Ya lo tildamos a Dios de injusto. Pablo dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de la voluntad de Dios, básicamente, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Faraón? Para mostrar el poder de Dios y para que el nombre de Dios sea anunciado en toda la tierra, de manera de que Dios, de quien quiere, ¿la ven? La voluntad ahí, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿no? El que está escuchando a Pablo se está arrancando los pelos, está desesperado, está despotricando, y Pablo ya se adelanta y dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué le echa la culpa? Si él endurece a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere, ¿por qué le echa la culpa a los que endurece? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y acá viene, hasta ahora todo fue voluntad revelada. ¿Lo ven? Todo fue voluntad revelada hasta este punto. Tendré misericordia del que yo tenga. Pasó esto con Faraón, pasó esto con Jacob, con Esaú, todo esto está en la Biblia, todo esto está en las Escrituras. ¿Qué responde Pablo a esto? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En otras palabras, Pablo le está diciendo, eso es voluntad secreta. No tenemos ninguna autoridad moral para discutir con Dios cómo administra su voluntad. No somos quienes para cuestionar la soberanía de Dios. Y si Él quiere hacer esto así o asá, nosotros no somos quienes. Hay una voluntad secreta. Dios tiene sus propósitos, le está diciendo. Dios tiene sus fines santos, justos, que nosotros no comprendemos, que no los podemos digerir, pero tiene su voluntad secreta. Hasta acá llegamos, le dice Pablo. Hasta acá lo revelado. Hechos 4, 24 al 28, miren. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz diciendo, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué se reunieron contra Jesús, el ungido, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto era la voluntad de Dios. Dios ya había determinado que el Mesías debía morir así, de esta manera. Esa es la voluntad secreta de Dios. Ellos no lo vieron así, no lo sabían, pero la voluntad secreta de Dios era que el Mesías tenía que morir crucificado. Dios no había revelado eso. Dios no lo había dicho. Su voluntad era secreta. De hecho, miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:7. Miren lo que dice acá.
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, no revelada, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, esta voluntad, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Dios hubiese revelado eso, Herodes y Poncio Pilato hubiesen dicho, no, se va a cumplir la profecía, vamos a matar al Mesías. Pero como Dios no lo reveló, hermanos, entonces vemos cómo Dios se va reservando datos de su voluntad para llevar toda la historia a sus propios propósitos. Miren Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esto no quiero que quede revelado. Esto no quiero que se sepa. Es mi voluntad secreta. Entonces Juan no lo escribió y no sabemos qué dicen esos 7 truenos. Porque Dios no lo quiso así. Y un texto que ya todos ustedes, amados teólogos, lo conocen de memoria. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Para qué nos reveló cosas Dios? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Él nos lo reveló para que obedezcamos, creamos, confiemos y perseveremos. Punto final. Todo lo demás, déjenselo a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Confiemos, hermanos. Muy bien, hasta acá la voluntad de Dios, su voluntad secreta, su voluntad revelada. Ahora vamos a otro aspecto de la soberanía de Dios, que es su autoridad, la autoridad soberana de Dios. Y dice Grudem en la página 98, porque la libertad de Dios y la autoridad de Dios, todos los teólogos la tocan de la misma manera. Grudem dice en la página 98, la libertad de Dios es ese atributo de Dios mediante el cual Dios hace lo que quiere. Esta definición implica que nada en la creación puede impedirle a Dios hacer su voluntad. Dios no está restringido por nada externo y puede hacer todo lo que quiera hacer. Ninguna persona ni fuerza puede jamás dictarle a Dios lo que debe hacer. Él no está bajo ninguna autoridad ni restricción externa. Esa es la autoridad de Dios o la libertad de Dios. Dios hace lo que quiere y nadie lo puede cuestionar y nadie lo puede impedir. Dios tiene total autoridad de hacer lo que le plazca. En primer lugar, porque Él es el creador de todas las cosas. Él tiene la libertad de obrar sobre su creación todo lo que Él crea conveniente para sus propósitos. ¿Por qué? Porque todo le pertenece. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes hacen lo que quieren con lo de ustedes? Dios hace lo que quiere con lo de Él. El problema es que lo de Él es todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Todo lo que existe le pertenece a Dios, así que Dios tiene todo el derecho de imponer su voluntad. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Dios tiene el derecho de imponer su voluntad, porque todo le pertenece a Él. Zacarías 6:5 dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Podemos ver un poco qué significado tendrá lo de los vientos, pero así lisa y llanamente, los vientos le rinden cuentas a Dios. Es el Señor de toda la tierra. El Salmos 83 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Así que Dios tiene total autoridad sobre todo lo que existe, porque todo lo que existe le pertenece. Así que Él está
Él lo administra como le place. Pero hay otra razón por la que Dios tiene total autoridad sobre lo que existe, y hay otra razón por la que Dios ejerce autoridad sobre todo lo que existe, hermanos, y es esta: es porque Dios es absolutamente perfecto. Si alguien va a regir los destinos del universo, si alguien va a gobernar a los ángeles, gobernar todas las fuerzas de la naturaleza, si alguien va a gobernar el universo, ¿quién mejor que Dios? Que es perfecto, es justo, es santo, es bueno, es misericordioso, es fiel, es glorioso, es digno, majestuoso, riquísimo, todopoderoso. ¿Quién mejor que Dios? Así que la autoridad de Dios sobre todo lo que existe es porque Él es el único digno de estar en esa posición. Salmo 97:2 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, el trono de Dios está fundado sobre la justicia, o sea, todo lo que sale de ese trono no es otra cosa que justicia y juicio. Así que Él tiene toda la autoridad para gobernarlo todo. Daniel 4:35, un texto que en los grupos leímos esta semana. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Te gusta esta calificación para tu persona? Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él está por encima de Nabucodonosor, él tiene infinita autoridad por encima de el más grande emperador de la tierra. Él hace según su voluntad. Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pregunta, hermanos, porque yo sé que a nuestra carne le duele todo lo que estamos escuchando, pero abstraigámonos un poquito y preguntémonos: ¿no le es lícito al Señor hacer lo que Él quiere con lo que es de Él? ¿No hacemos eso cada uno nosotros con lo que tenemos? Pasa que somos tan egoístas que nosotros queremos hacer lo que queremos con lo nuestro y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos con lo suyo. Pero no, hermanos, Él hace lo que quiere con lo que es de Él. Él hace lo que quiere. Miren cuál es la razón. Miren este texto, hermanos, porque hoy lo descubrí y fue impresionante para mí. Miren cuáles son los motivos por los que Dios impone su voluntad. A ver, si alguien le preguntara: a ver, Dios, ¿por qué nos mandás? ¿Por qué nos decís todo lo que tenemos que hacer? ¿Por qué impones tu voluntad sobre nosotros? Mirá lo que Dios dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Yo, Jehová. Se terminó. Por tanto, sigue diciendo el Señor: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. ¿Y por qué tengo que ordenar? ¿Por qué tengo que guardar sus estatutos? ¿Cuál es el motivo? Yo, Jehová. Punto final. Se terminó la discusión. Yo soy el Señor. Yo tengo toda autoridad y te digo lo que tenés que hacer y se acabó. ¿Vieron, hermanos, el poder del Estado? Hoy Marcelo hablaba de la soberanía de los estados, ¿no? Vieron que el poder del Estado se divide en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Lo vieron? ¿Saben esto? El poder legislativo es el que crea las leyes, el poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes y el poder judicial es el que interpreta y aplica las leyes, ¿no? Y son tres poderes separados para que ninguno se ponga por encima del otro, ¿no? Para que no se hagan los loquitos. Ahora miren qué pasa con Dios.
Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Jehová es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, todo en una sola persona. Él es el que dicta las leyes, Él es el que ejecuta las leyes y Él es el que aplica e interpreta las leyes. Esa es la autoridad que Dios maneja, hermanos, sobre cada molécula en el universo, sobre todos nosotros. Así que, hermanos, nosotros pudiéramos querer un montón de cosas y ejercer nuestras voluntades, pero todo está limitado a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere en realidad. Dios pudiera querer un montón de cosas, hermanos. Eso es su voluntad, lo que Él quiere. Él podría querer un montón de cosas. Dios también podría tener toda la autoridad y dignidad para demandar que se haga su voluntad, ¿no? Hagan esto, hagan lo otro, obedezcan allá, obedezcan allá. Pero si Dios no tuviera el poder para realizar esto, Él no sería soberano. Y esta es la tercera pata de la soberanía de Dios. La principal razón por la cual Dios es soberano no es solamente porque tiene voluntad y propósitos, no es solamente porque Él es la autoridad, sino porque tiene total poder para llevar a cabo todo lo que se propone. Y esa es la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder. Salmos 33, 6. Miren el poder de nuestro Dios. Por la palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Sabe qué hizo Dios para crear todo el universo? Habló. Yo hablo en mi casa y no pasa nada, hermano. Dios dice algo y se creó el universo. Todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, ni siquiera por el aliento es suficiente para Dios. Así de poderoso es nuestro Dios. Él junta como montón las aguas del mar. ¿Vieron cuando nosotros agarramos el agüita en nuestras dos manitos? Bueno, Dios agarra todos los océanos. Él pone en depósitos los abismos. ¿Vieron? Nosotros ponemos el agua en un vaso, en una botella. Él arma depósitos para los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Tal es el poder de nuestro Dios. Y a veces creemos que él no puede transformar a las personas. No, hermanos, él es todopoderoso. Génesis 18:4. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿A quién le dijo esto? A Abraham. Sara va a tener un hijo. No, pero yo tengo 100 años. Sara va a tener un hijo. No, pero Sara va a tener un hijo. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Todo poder. Miren el negativo y el positivo en estos dos textos. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Ese es el negativo. No hay nada difícil para ti. En Mateo 19:26, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nada imposible, todo posible. Así es el poder de nuestro Dios, su gran poder. Su gran poder. Hermanos, los israelitas estaban por ahí, de repente se cruzaron con un mar. Y Dios dijo, no te preocupes, Moisés,
extendé tu mano, extendé la vara. ¿Y qué pasó? Se abrió el mar en dos paredes de agua. Y una columna de fuego, una columna de nubes. Azufre del cielo, hermanos, un diluvio. Poder. Leprosos que se sanan. La tormenta que se apacigua. La llama que quema un árbol y no lo consume. Hermanos, eso es poder, es controlar todas las cosas, todos los elementos. Job 12:16. Con él está el poder y la sabiduría. Miren este texto, hermanos. Si Dios tuviera todo el poder, pero no tuviera sabiduría, ¿qué pasaría en este universo? Ahora, si Él tuviera toda la sabiduría, pero no tiene el poder, ¿de qué le sirve? Pero no, hermanos, con Él está la sabiduría y el poder. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Es su voluntad tener a los dos. Él no escatima en nada. Él tiene a los dos para sus propósitos. Segunda de Crónicas 26 nos dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Él es todopoderoso, hermanos. Y como dijimos al principio, como dijimos tantas veces en los demás atributos, el poder no es algo que Dios tiene, como si fuera una parte de él, como si fuera que Dios va al gimnasio 3 veces por semana para mantener su poder o para ser más poderoso. No, hermanos, el poder de Dios es Dios mismo, obrando, haciendo. La fuerza y el poder son parte de su nombre, de su esencia, el Shaddai, el Todopoderoso. Jeremías 10:6 dice, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande y tu nombre está lleno de poder. El nombre de Dios ya es poderoso. El Evangelio no es, y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Su nombre es poderoso. No es que el Señor nos da fortaleza, Él es la fortaleza. El Señor soberano es mi fuerza. ¿Qué es mi fuerza? Él es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Así que, para resumir la omnipotencia de Dios, podemos ver estas cosas reflejadas en la Biblia. 1. Dios es capaz de realizar lo que quiera que no sea contrario a su naturaleza. Hermanos, ahora vamos a verlo al final, pero Dios no puede hacer círculos cuadrados. Hay cosas que Dios no puede hacer, van en contra de su carácter. Dios no puede robar, Dios no puede mentir. Pero Él, todo lo que vaya en congruencia con su carácter, Él lo puede realizar. Es todopoderoso. 2. Dios puede hacer todas las cosas sin ningún esfuerzo. 3. Dios puede hacer todas las cosas con medios, sin medios o contra los medios, como le plazca. Él puede hacer arder una zarza y que no se consuma contra los medios, porque el fuego, ¿qué hace? El fuego consume, quema, destruye. No, a él no le importa, él mete 3 personas adentro de un horno y no se queman, contra los medios. Él hace retroceder el sol 10 grados, contra los medios. Él abre el corazón de Lidia para que esté atenta a la palabra de Pablo, sin medios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, con medios. ¿Lo ven? Así que Él hace su voluntad como quiere, con medios, sin medios, contra los medios.
No importa. 4, Dios es irresistible. Ningún poder puede frustrarle. Y 5, Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder. Y si algún poder tienen las criaturas, es derivado de Dios. Es que Dios le dio ese poder. No es que está innato en sus criaturas el poder. De Dios es todo el poder. Y Él le da poder al que Él quiere. Un puritano del siglo XVII dijo: qué vanos serían sus consejos eternos si el poder no interviniera para ejecutarlos. Su misericordia sería una lástima débil si no tuviera poder para aliviar. Y su justicia un espantapájaros despreciado, sin poder para castigar. Hermanos, si Él no tuviera poder para castigar, ¿qué serían sus amenazas? Como un espantapájaro que está ahí, que después los cuervitos se le suben arriba, no le dan bolilla. Sus promesas serían un sonido vacío, sin poder para cumplirlas. Él nos promete cosas y después no las puede cumplir. ¿De qué nos sirven las promesas? Así que, hermanos, la omnipotencia de Dios es una garantía para nosotros, es un motivo de temor, de amor, de adoración. Y para el incrédulo es un motivo de arrepentimiento, que Dios sea todopoderoso. Y como dijimos, Dios no puede mentir, en la esperanza de la vida eterna, a la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Estas son cosas que Dios no puede. Dios no puede fallar. Dios no puede no amar. Dios no puede pecar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos, ahí tenemos las tres patas de la soberanía de Dios: su voluntad, su autoridad y su infinito poder. Amén. Raúl. Muy bien, Esteban, gracias. Estaba pensando que cuando hablaba Esteban y reflexionaba sobre la última pata, que este Dios todopoderoso, el que habla y aparece y crea con su voz, este mismo poder necesitamos para ser salvos. Es más, al joven rico en la charla, los discípulos le dicen sorprendidos, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Esta fue la pregunta: ¿quién puede ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es difícil, no dice difícil, esto es imposible. Ser salvo es imposible, mas para Dios todo es posible. Y si recuerdo la promesa, la gran promesa de Hechos 1:8, dice: recibiréis poder. Y el Evangelio es poder de Dios. Entonces, miren el poder. Dios mismo tuvo que venir a salvarnos. El poder caminó estas tierras. El poder vino a liberarnos de nuestro enemigo. A veces, cuando jugamos con el Evangelio, cuando creemos que el Evangelio es algo, no sé, divertido, hermanos, el Evangelio es Dios expresando todos sus atributos, su soberanía. Quiso salvarnos. Por eso el apóstol Pablo llega a estas conclusiones. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si Él decidió salvarnos, si Él nos dio a Jesucristo, ¿qué? ¿La muerte?
la tribulación, la angustia, la enfermedad, los callos, los juanetes, la falta de dinero, el dolor de espalda. ¿Quién nos va a separar? Hay una decisión soberana de salvarnos. Hay un poder, es Dios mismo salvándonos. Es imposible que nos perdamos. Por eso llegamos a la conclusión que Dios no se le puede perder nada. Y vemos también en estos atributos pocas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no miente. Este Dios todopoderoso no puede mentir. Este Dios todopoderoso no puede engañar, no puede falsear, no puede engañarnos. Todo lo que dijo la Biblia, todo lo que dice la Biblia, Él no puede mentir. Y uno a veces se piensa que nosotros somos un grupito que obedece a Dios. Nosotros somos, lo de la ICEN, somos un grupito que obedece a Dios. Hermanos, todo ser humano obedece a Dios. Todo, aún los malos. Sí, no, lo leyeron juntamente conmigo, el hermano Esteban leyó, que a Cristo le hicieron todo lo que hicieron según el divino consejo de su voluntad. Dios lo preparó todo, lo decretó de esa manera. Y los impíos siguieron el libreto al pie de la letra. Ahora, nosotros podemos creer y equivocarnos. Esto es como una autopista tan rápida, tan hermosa que lleva a Dios, pero podemos enganchar alguna bajada y salir a cualquier lado. Alguno puede ser fatalista en esta noche, decir, bueno, ¿qué es un fatalista? Un fatalista dice que es como caerme de un quinto piso. Haga lo que haga, me voy a estampillar en el piso. Haga lo que haga, ya estoy cayendo, ¿y quién puede contra la fuerza de la gravedad y la atracción de la Tierra? No. Lo único que me queda es quedar hecho milanesa. Bueno, hermanos, no es así. Nuestro Dios en nuestra soberanía ha enviado el Evangelio y nos ha permitido dentro de su voluntad escucharlo, prestar atención, tocar nuestros corazones. Si vamos al fatalismo en su ideología, podríamos decir que todos estábamos cayendo. Todos caíamos y no quedaba otra cosa que condenación para todos. Pero Dios, que no está sujetado al fatalismo, puede salvar a quien quiere de los que están cayendo. Qué bueno este Dios. La verdad que estoy feliz de haber sido tenido por digno de escuchar esta enseñanza. Amo a mi Dios por muchas bellezas, amo a mi Dios por muchas bendiciones, amo a mi Dios por muchas perfecciones, pero a veces no me detengo a ver esta perfección que me produce, que domina todo. A veces medito, a veces a veces estoy iluminado. Hasta cuando se me rompe la camioneta y yo me quedé enojado porque no pude ir a trabajar, y a veces me viene a la cabeza, hoy capaz que chocaba y te morías. Por eso se te rompió la camioneta. A veces no nos damos cuenta y yo me quedé enojado con la camioneta. Me hace acordar a Balaam pegándole al burro. Pateando la camioneta, debería venderla, ya no sirve para más nada. Y Dios me ha permitido seguir viviendo porque era su voluntad. Amén. Hermano, es un atributo maravilloso de nuestro Dios, es soberano, es poderoso, es libre. También esto nos tiene que ayudar para orar. Porque a veces nosotros vamos con lágrimas para decir, ahora lo convenzo, ahora le lloro, le digo, porque te amo, y dice Dios, mirá que miro tu corazón. No me vengas con... Nosotros porque nos quedó cuando éramos pibes, llorábamos y mamá ya nos compraba el alfajor, el chocolate. Este Dios no se mueve, no se deja manipular. Él quiere que seamos sinceros, verdaderos, que amemos a este Dios. Y bueno, vayamos... Nos queda una clase más, si no me equivoco, para hacer un resumen general de sus atributos y ya vamos a estar pasando a la nada más y nada menos que a su Trinidad. Hermanos, si salimos de un abismo y caemos, creo que no paramos de caer, no paramos de caer. El Señor les bendiga mucho, buena noche, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Le voy a pedir a Marcelo que nos despida en oración
y vamos a estar terminando de esta manera. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por esta noche, por este tiempo que tuvimos para escuchar tu palabra, para poder entender muchas veces, Señor, cómo es tu voluntad para nuestra vida, las cosas que tú permites que nos pasen, tanto las buenas como las malas, sabiendo que tú estás siempre detrás de todo. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por lo que tú has hecho por nosotros, por habernos rescatado, por habernos elegido, por habernos salvado y por haber estado en tus planes, Señor, aún antes de la fundación de este mundo. Gracias, Señor. Nos cuesta mucho entenderlo. Nos cuesta mucho entenderlo. Somos tan finitos que no podemos comprenderlo, Señor. Pero queremos agradecer. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos y despídenos en paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.